Una guerra total exige más que soldados y estrategias. Exige imaginación, urgencia y una voluntad brutal de experimentar sin límites. Durante la Segunda Guerra Mundial, todos los frentes se convirtieron en laboratorios donde el ingenio dejó de ser una opción y se volvió supervivencia. La innovación tecnológica se aceleró a una velocidad inédita, impulsada por la necesidad de vencer, de resistir o de destruir más rápido que el enemigo. El campo de batalla dejó de ser predecible. Se diseñaron bombas que volaban con alas vivas, cañones que requerían trenes enteros para disparar, perros entrenados para detonar tanques y armas tan extrañas que sus propios creadores dudaban de su utilidad. Nada era demasiado absurdo si prometía una ventaja. El ingenio se volvió peligroso, la ciencia una trinchera más. ¿Qué ocurre cuando la lógica cede ante la desesperación? ¿Qué tipo de guerra nace cuando las reglas dejan de importar? ¿Y cuántas de esas ideas sobrevivieron al conflicto? Guerra total, el nacimiento del ingenio descontrolado. La Segunda Guerra Mundial transformó para siempre la relación entre ciencia y destrucción. Entre 1939 y 1945, el mundo presenció una aceleración tecnológica sin precedentes, donde la urgencia del conflicto empujó a ingenieros, científicos y diseñadores militares más allá de los límites convencionales del armamento. Esta no fue simplemente una guerra de números o estrategia. Fue una competencia despiadada por la supremacía tecnológica, donde cada bando apostó recursos astronómicos en la búsqueda de esa arma definitiva que inclinaría la balanza hacia la victoria. El concepto mismo de innovación militar cambió radicalmente durante estos 6 años. Lo que antes se desarrollaba lentamente en academias militares y laboratorios universitarios, ahora debía materializarse en meses o semanas. La presión constante del combate activo convirtió los campos de batalla en laboratorios de prueba, donde prototipos apenas probados se enfrentaban directamente al fuego enemigo. Esta urgencia extrema dio origen a desarrollos que desafiaban no solo la lógica militar establecida, sino las propias leyes de la física y la ingeniería. Alemania lideró esta carrera hacia lo extraordinario. El Tercer Reich estableció una infraestructura científica militar sin paralelo, concentrando a miles de ingenieros en complejos secretos como Peenemünde, donde nacieron los primeros misiles balísticos de la historia. Bajo la dirección del Ministerio de Armamento de Albert Speer, surgieron unidades especializadas como la Oficina de Armas Especiales, que canalizaba propuestas consideradas demasiado radicales para los departamentos convencionales. Esta obsesión alemana por las soluciones tecnológicas extremas se intensificó a medida que la guerra se volvía en su contra, alimentando la propaganda del Wunderwaffe, armas milagrosas que supuestamente cambiarían el destino del Reich. La ideología nazi del Wunderwaffe no era mera propaganda. Era una doctrina militar que priorizaba la innovación disruptiva sobre la producción masiva. Mientras Estados Unidos construía miles de bombarderos B-24 y la Unión Soviética producía tanques T-34 en cantidades industriales, Alemania apostaba por crear una docena de prototipos revolucionarios. Esta filosofía generó innovaciones genuinas que influirían en décadas posteriores, pero también produjo artefactos cuya funcionalidad rozaba lo absurdo. Del otro lado del Atlántico, Gran Bretaña respondió con su propia versión de la experimentación extrema. Winston Churchill autorizó la creación de la Special Operations Executive, una organización que combinaba espionaje tradicional con innovación tecnológica radical. Los laboratorios de la SOE desarrollaron desde lápices explosivos hasta dispositivos de sabotaje camuflados como objetos cotidianos. Paralelamente, el Directorate of Miscellaneous Weapons Development trabajaba en proyectos que superaban los límites de lo convencional, desde tanques anfibios hasta cohetes propulsados por ruedas gigantes. Estados Unidos estableció la Office of Strategic Services, precursora de la CIA, que integró científicos de universidades prestigiosas en programas clasificados. Los laboratorios estadounidenses no solo trabajaron en el Proyecto Manhattan, exploraron desde armas químicas, psicológicas hasta sistemas de control animal para misiones de combate. La capacidad industrial americana permitió que incluso las ideas más extravagantes recibieran financiamiento y desarrollo completo, llegando en algunos casos hasta fases de prueba con resultados inesperadamente destructivos. La Unión Soviética, enfrentada a la invasión más masiva de la historia, adoptó un enfoque pragmático pero igualmente radical.
La doctrina soviética priorizaba soluciones simples y económicas que pudieran implementarse rápidamente en el frente. Esto llevó al desarrollo de sistemas que, aunque primitivos en apariencia, demostraron efectividad real en condiciones de combate. El Ejército Rojo experimentó con recursos biológicos, dispositivos teledirigidos rudimentarios y tácticas que violaban todas las convenciones militares previas. Japón, aislado geográficamente y limitado en recursos, desarrolló una filosofía militar que combinaba tradición samurái con innovación tecnológica extrema. La doctrina del sacrificio total se materializó en armas diseñadas específicamente para misiones suicidas, desde aviones cohete tripulados hasta submarinos enanos. Estas no eran improvisaciones desesperadas. Fueron desarrollos planificados, probados y desplegados operativamente, reflejando una mentalidad militar que priorizaba el impacto psicológico y la eficiencia destructiva sobre la supervivencia del operador. Esta convergencia global hacia la experimentación militar radical produjo arsenales que desafiaban la clasificación tradicional. Surgieron armas que combinaban principios de ingeniería aeronáutica con sistemas de control animal, dispositivos que fusionaban propulsión por cohetes con estructuras de madera y vehículos que redefinían conceptos básicos como movilidad, blindaje y potencia de fuego. Muchas de estas creaciones fueron efectivas en contextos específicos. Otras fracasaron espectacularmente. Todas representan testimonios tangibles de una época donde la línea entre innovación y desesperación se volvió indistinguible. El factor tiempo fue determinante en esta evolución. A diferencia de periodos de paz, donde nuevas tecnologías militares se desarrollan gradualmente a lo largo de décadas, la Segunda Guerra Mundial comprimió ciclos completos de investigación, desarrollo, prueba y despliegue en periodos que raramente excedían los 2 años. Esta aceleración produjo avances genuinos que sentaron bases para desarrollos posteriores, pero también generó una cantidad extraordinaria de proyectos que, aunque funcionales, resultaron impracticables para la guerra real. Krumlov, el tiro que nunca expone al soldado. Los combates urbanos de Stalingrado habían enseñado una lección mortal. El primer soldado en doblar una esquina raramente vivía para contar la experiencia. Esta realidad brutal obligó a los ingenieros alemanes a desarrollar una solución que desafiaba las leyes fundamentales de la balística, un cañón capaz de disparar en ángulo, permitiendo al tirador mantenerse a cubierto. Así nació el Krumlauf, un accesorio diseñado para modificar el fusil de asalto Sturmgewehr 44 y permitir el disparo alrededor de obstáculos sin exposición directa. El origen de esta arma se encuentra en informes del Frente Oriental, donde la guerra casa por casa reveló patrones claros. La mayoría de las bajas ocurrían en el momento de avanzar por pasillos estrechos o doblar esquinas en ruinas. Las estadísticas internas de la Wehrmacht confirmaban que las unidades de asalto sufrían pérdidas desproporcionadas en estos escenarios. Para responder a esta amenaza recurrente, el alto mando autorizó el desarrollo urgente de un sistema que redujera el riesgo en entornos urbanos. La solución debía ser portátil, de bajo costo y compatible con armas ya existentes. El contratista Krupp fue el encargado de materializar el concepto. Se diseñaron variantes con curvaturas de 30, 45, 60 y hasta 90 grados, cada una destinada a usos diferentes. Las versiones de mayor ángulo estaban pensadas para ser montadas en vehículos blindados, especialmente en puntos ciegos donde era imposible apuntar directamente. La versión de 30 grados fue la única producida en cantidad significativa, ya que ofrecía un equilibrio aceptable entre resistencia mecánica, precisión de tiro y esperanza de vida útil del cañón. El Krumlauf no era simplemente un tubo curvo. El diseño incorporaba un sistema óptico periscópico que permitía al operador apuntar sin asomar la cabeza. Este visor estaba compuesto por un conjunto de espejos montados en ángulo, protegidos por una carcasa metálica. Para evitar distorsión balística, se desarrolló un estriado especial que guiaba el proyectil en su trayecto curvado. Sin embargo, esta adaptación introducía tensiones enormes sobre la estructura del cañón y el propio proyectil. Las pruebas de laboratorio revelaron que las balas sufrían deformaciones progresivas, especialmente al superar los 250 disparos por unidad. Los ingenieros alemanes se enfrentaron a múltiples desafíos técnicos. Uno de los principales fue la fragmentación interna del proyectil.
En muchos casos, la bala no resistía el giro forzado dentro del cañón y se partía, generando un patrón de disparo caótico, similar al de una escopeta. Esto reducía drásticamente la penetración y afectaba la seguridad del tirador. A pesar de intentos por reforzar el proyectil, el fenómeno persistía debido a las leyes físicas involucradas en una curva tan forzada. El entrenamiento de las tropas requería reeducación visual. Los periscopios invertían la orientación espacial y alteraban la percepción de profundidad. Los manuales de uso incluían ejercicios específicos para recalibrar la puntería y entender cómo afectaba la curvatura a la trayectoria. Las unidades seleccionadas realizaban prácticas con blancos móviles y objetivos protegidos por esquinas artificiales para simular combate urbano real. Además, los gases de combustión representaron un problema constante. En uso prolongado, estos gases empañaban las lentes del periscopio, reduciendo la visibilidad. Se intentaron soluciones como pequeñas perforaciones para ventilación, pero estas alteraban la presión interna del cañón y disminuían la velocidad de salida del proyectil. En algunos casos se observó fuga de gases hacia el ocular, lo cual generaba incomodidad y riesgo para el operador. El rendimiento del Krumlauf era aceptable en distancias inferiores a 50 metros, especialmente en escenarios de combate cerrado, donde los disparos se hacían a quemarropa desde posiciones defensivas. Sin embargo, su precisión decaía drásticamente más allá de los 70 metros, con una dispersión tan amplia que inutilizaba el disparo dirigido. Estas limitaciones redujeron su aplicación a circunstancias muy concretas: limpieza de habitaciones, vigilancia de esquinas y cobertura desde posiciones fijas en áreas urbanas colapsadas. A pesar de sus defectos, se produjeron más de 100 unidades, la mayoría entregadas a tropas especializadas en combate urbano en ciudades como Budapest, Breslau y Königsberg. También hubo intentos de adaptar el sistema a torretas laterales de blindados ligeros y búnkeres defensivos, donde podía usarse como arma secundaria para cobertura lateral sin necesidad de abrir fuego frontal. Al final de la guerra, los aliados capturaron ejemplares funcionales y analizaron sus posibilidades. Estados Unidos evaluó la instalación del sistema curvo en el M1 Carbine y el subfusil M3 Gris Gun, pero los ingenieros concluyeron que el desgaste excesivo del cañón, la pérdida de precisión y la fragmentación del proyectil no justificaban su adopción. La Unión Soviética, por su parte, experimentó con prototipos curvos montados sobre el PPSH-41 sin éxito operativo. La vida útil real del Krumlauf rara vez superaba los 300 disparos. Más allá de ese punto, la curvatura sufría fatiga estructural y deformación permanente, inutilizando el accesorio. Algunos informes señalan que las unidades eran consideradas casi como consumibles, reemplazadas cada pocas semanas dependiendo de la intensidad del combate. Una variante experimental incluía un sistema de enfriamiento externo por aire forzado, pero su complejidad aumentaba el peso total y no ofrecía mejoras significativas. Otra propuesta buscaba desarrollar proyectiles segmentados especialmente diseñados para soportar la curva, pero fue abandonada antes de alcanzar la fase de prueba. El Krumlauf fue un experimento de ingeniería llevado a sus límites. Representa un caso claro donde una necesidad táctica inmediata impulsó soluciones extremas, incluso si eso implicaba comprometer durabilidad, eficiencia o seguridad. Si bien nunca fue una herramienta decisiva en el conflicto, su existencia demuestra que en guerra total, incluso las ideas más inverosímiles reciben recursos, pruebas de campo y producción limitada si ofrecen alguna posibilidad real de ventaja. Su legado no dejó herederos directos, pero inspiró conceptos de armamento asimétrico en conflictos posteriores, como los sistemas de vigilancia con espejo en pasillos urbanos o el uso de cámaras remotas para disparo indirecto en espacios cerrados. El principio de disparar sin exposición directa, aunque rudimentario, anticipó técnicas que luego serían mejoradas mediante tecnologías digitales, sensores y automatización en el campo moderno de batalla. Yokosuka MX y 7 Oka, el kamikaze de alta velocidad. Cuando las defensas aéreas estadounidenses se volvieron impenetrables para los aviones japoneses convencionales, el arsenal aeronaval de Yokosuka concibió una respuesta que eliminaba completamente el concepto de retorno.
una bomba voladora tripulada diseñada para superar cualquier interceptor mediante velocidad pura. Nacía así el MXX-7 Oka, cuya sola concepción representaba un cambio radical en el pensamiento armamentístico de su época. La lógica detrás del Oka era directa y brutalmente pragmática. Los cazas estadounidenses estaban derribando sistemáticamente los bombarderos japoneses antes de que pudieran acercarse lo suficiente a sus objetivos. Las bombas convencionales fallaban contra el blindaje reforzado de los acorazados y portaaviones. En este escenario, la única forma de asegurar impacto directo era integrar el arma y el piloto en un solo sistema. El diseño del Oka eliminaba completamente cualquier elemento superfluo, sin tren de aterrizaje, sin instrumental para regreso, sin sistemas de navegación redundantes. Todo estaba subordinado a un único objetivo: llevar una carga explosiva masiva a máxima velocidad contra un blanco naval. El fuselaje estaba construido con una combinación de duraluminio y madera laminada, respondiendo a la doble exigencia de ligereza y disponibilidad de materiales. Esta configuración reducía peso sin comprometer totalmente la integridad estructural. La carga explosiva central, de 1.200 kilogramos de amatol, estaba alojada en la parte frontal del fuselaje, optimizada para detonar con penetración previa. A esa velocidad terminal, incluso acorazados con blindaje reforzado, eran vulnerables a los impactos directos. La propulsión se lograba mediante 3 cohetes tipo 4 de combustible sólido, desarrollados por Kayaba Kogyo, cada uno con una duración de combustión de 10 segundos. En conjunto, proporcionaban un empuje de 800 kilogramos, suficiente para llevar el Oka de una velocidad de planeo inicial a más de 930 kilómetros por hora en su fase terminal. Esta aceleración brutal lo hacía prácticamente imposible de interceptar por los cazas de escolta estadounidenses en los segundos críticos previos al impacto. Sin embargo, el diseño implicaba una limitación estructural severa. El Oka necesitaba ser transportado hasta el punto de lanzamiento por un bombardero Mitsubishi J-4M2 Ebeti. Este avión debía aproximarse a menos de 30 kilómetros del objetivo naval antes de liberar el proyectil. Para esa fase, el Oka descendía planeando hasta una altitud operativa óptima, momento en el cual se activaban los cohetes. Esta dependencia absoluta del bombardero nodriza se convirtió en la vulnerabilidad operativa fundamental del sistema. Los bombarderos japoneses, grandes y lentos, eran objetivos prioritarios para los cazas estadounidenses. Muchos eran derribados antes siquiera de alcanzar el punto de liberación. Esta situación comprometía el sistema completo. La pérdida de un solo bombardero significaba la destrucción del Oka y de su piloto antes de iniciar siquiera la misión. A pesar de escoltas aéreas compuestas por cazas Mitsubishi A6M0, la supremacía aérea aliada en el Pacífico Occidental hacía extremadamente difícil completar con éxito el ciclo de despliegue. El entrenamiento de los pilotos del Oka fue específico y acelerado. Muchos de ellos eran jóvenes sin experiencia en combate real. Su preparación se centraba en el control del planeo, la orientación espacial a gran velocidad y la identificación de blancos navales desde altitudes medias. Se usaban planeadores sin motor como parte de la instrucción inicial. Los controles del Oka eran deliberadamente simplificados, reducidos a un mínimo necesario para ajustar elevación y dirección en los últimos segundos. No existía ningún mecanismo de escape. Una vez iniciado el descenso, el piloto se convertía en parte del arma. El despliegue operacional comenzó en la batalla de Okinawa en abril de 1945. Las formaciones consistían en oleadas de bombarderos, cada uno portando un Oka en su parte inferior. En total, Japón produjo más de 850 unidades, aunque solo 74 llegaron a lanzarse en combate real. La mayoría fue destruida antes de alcanzar la distancia de activación,
En algunos casos, el enemigo lograba detectar la aproximación y maniobrar fuera del ángulo de ataque antes del impacto. No obstante, los impactos exitosos demostraron un poder destructivo considerable. El USS Manner L.A.Belle, un destructor estadounidense, fue hundido tras un impacto directo de Oka, marcando la primera víctima confirmada del sistema. Otros buques, aunque no fueron hundidos, sufrieron daños estructurales severos. El explosivo penetraba cubierta y producía incendios masivos en compartimientos internos. Informes técnicos navales de la Armada estadounidense señalaron que la velocidad de impacto del Oka superaba los tiempos de reacción normales de los sistemas antiaéreos de corto alcance, lo que lo hacía especialmente difícil de neutralizar en su fase terminal. A pesar de sus limitaciones, se desarrollaron versiones mejoradas, como el modelo 22, que sustituía los cohetes por un motor Toku-Ro-2 a reacción, ampliando significativamente el alcance operativo. Este rediseño requería modificaciones en la estructura del fuselaje, aumentando la capacidad de combustible y reforzando secciones clave. Sin embargo, no llegó a implementarse masivamente antes de la rendición japonesa. También se estudiaron lanzamientos desde submarinos de la clase Prince 400, que hubieran permitido acercamientos furtivos sin dependencia de bombarderos, aunque estas opciones quedaron en fases de prueba. La fabricación del Oka fue delegada a múltiples fábricas en Yokosuka, Kasumigaura y USA. Dada la escasez de mano de obra calificada hacia el final de la guerra, se emplearon estudiantes universitarios y personal civil mínimamente entrenado. Las líneas de montaje estaban organizadas por módulos, lo que permitía ensamblaje rápido con un grado razonable de precisión, aunque el control de calidad sufría en componentes secundarios no relacionados con la propulsión o el sistema de guiado. Desde un punto de vista técnico, el Oka se considera un precursor conceptual de los misiles guiados modernos. Al eliminar la preocupación por la recuperación del vehículo o la supervivencia del operador, los diseñadores pudieron enfocar todos los recursos en maximizar la eficiencia destructiva. Este enfoque permitió alcanzar niveles de velocidad terminal y precisión imposibles de lograr con sistemas convencionales de la época. El concepto de carga explosiva integrada con propulsión autónoma influiría en generaciones posteriores de armamento aire-superficie, incluyendo misiles tácticos como el AGM-65 Maverick o el AS-20 francés. Los aliados tomaron nota del diseño y realizaron análisis detallados tras la captura de unidades intactas. Las pruebas revelaron que, en condiciones ideales, el Oka tenía una probabilidad de impacto significativamente superior a cualquier otro sistema japonés contemporáneo. Sin embargo, su dependencia logística, la vulnerabilidad del bombardero nodriza y el hecho de que no podía reorientarse tras el lanzamiento limitaron su efectividad estratégica. Una variante terrestre del Oka fue también estudiada para posibles ataques defensivos en el territorio japonés. Esta consistía en una rampa de lanzamiento desde búnkeres camuflados, utilizando motores de cohete de ignición retrasada para alcanzar blancos navales cercanos. Aunque no se concretó su uso, los documentos técnicos revelan que se llegaron a construir prototipos completos, capaces de lanzarse desde túneles o plataformas ocultas. Con el avance del proyecto Manhattan y la aparición de armamento nuclear, el Oka quedó rápidamente obsoleto como sistema estratégico. Sin embargo, su legado permaneció en los estudios de diseño de armas suicidas, guiadas y de alta velocidad. En términos puramente técnicos, representó una solución extrema a un problema operativo concreto: cómo atravesar una defensa naval con medios limitados, sin contar con superioridad aérea ni recursos industriales comparables a los de Estados Unidos. El MXX-7 Oka no fue improvisado. Fue el resultado de un programa formal, estructurado y documentado, donde convergieron ingeniería, doctrina militar y condiciones estratégicas extremas. Su estudio posterior permite entender cómo ciertos contextos de guerra total permiten el desarrollo de sistemas radicales que, aunque limitados,
logran alcanzar resultados operativos cuando se utilizan en condiciones favorables. La simplicidad mecánica del Oka contrastaba con la complejidad táctica que requería para ser efectivo, una lección que persistiría en doctrinas de armas guiadas durante décadas. Gustav, el cañón ferroviario más grande de la historia. El Schwerer Gustav no fue simplemente un cañón grande, fue el símbolo extremo de una lógica militar que llevó al límite los conceptos de potencia de fuego, metalurgia avanzada y logística operativa. Con un peso total de 1.350 toneladas, proyectiles más pesados que un automóvil familiar y una longitud de casi 47 metros, este cañón ferroviario representó el ápice de la artillería pesada en la historia de la guerra moderna. En 1934, el alto mando alemán encargó a la empresa Krupp un diseño que sobre el papel parecía irrealizable. Un arma capaz de destruir fortificaciones de concreto armado de 7 metros de espesor o atravesar blindajes de acero de 1 metro, manteniendo al mismo tiempo la pieza fuera del alcance de la artillería enemiga. Esta petición se basaba en los estudios de las defensas francesas del línea Maginot, aunque el arma no se completó a tiempo para ser utilizada contra ellas. El resultado fue el Gustav, cuyo diseño implicó una reingeniería total del concepto de artillería móvil. El cañón contaba con un tubo de 32,5 metros de longitud, con un calibre de 800 milímetros. Su estructura requería una doble vía ferroviaria paralela para distribuir su enorme masa. 80 ruedas especiales, montadas en bogies de 5 ejes, soportaban la carga en 2 chasis articulados. Esta complejidad era necesaria para soportar el retroceso, el equilibrio dinámico durante el disparo y la estabilidad en terrenos variables. La munición del Gustav era tan extraordinaria como su tamaño. Se diseñaron 2 tipos principales de proyectiles, uno explosivo de 4.800 kilogramos, con un alcance máximo de 47 kilómetros, y otro perforante de 7.100 kilogramos, que podía impactar blancos a 38 kilómetros con una fuerza capaz de atravesar búnkers subterráneos. Cada proyectil requería ser cargado con una grúa especial y estaba acompañado por cargas propulsoras separadas, insertadas manualmente por operarios entrenados. Solo la operación de carga podía tardar hasta 45 minutos. La construcción del Gustav fue un desafío metalúrgico sin precedentes. Krupp desarrolló aceros especiales con tratamientos térmicos progresivos para soportar las presiones internas del disparo. La forja del tubo principal tomó varios meses y su ensamblaje requirió instalaciones industriales personalizadas. El cañón fue probado por primera vez en Rügenwalde, donde se realizaron disparos controlados para verificar integridad estructural, precisión y comportamiento del retroceso. Estos ensayos revelaron que el cañón necesitaba ajustes constantes en su sistema de suspensión ferroviaria debido a las microdeformaciones que provocaban los disparos. El despliegue operativo del Gustav exigía una movilización sin precedentes. Se requerían entre 4.000 y 5.000 soldados, más de 20 vagones especiales, locomotoras de arrastre, grúas de montaje y personal técnico calificado. La construcción de la vía paralela tomaba de 3 a 6 semanas, dependiendo del terreno. Además, debían establecerse posiciones defensivas, camuflaje, centros de mando y baterías antiaéreas pesadas como los Flak 88 y Flak 128, para proteger la posición contra ataques aliados. El único uso operacional del Gustav ocurrió durante el asedio de Sebastopol en la península de Crimea en junio de 1942. El arma fue transportada por tren a través de Polonia y Ucrania hasta el puerto ferroviario de Bakhchisaray, donde se montó sobre una vía especial construida al efecto. Desde allí, entre el 5 y el 17 de junio, el Gustav disparó 58 proyectiles, destruyendo múltiples objetivos fuertemente fortificados, incluidos el polvorín subterráneo White Cliff y la fortaleza Fort Stalin, que resistía ataques convencionales. Se registraron cráteres de hasta 30 metros de diámetro y daños estructurales de gran profundidad, confirmando que el arma era técnicamente capaz de cumplir su función original. Sin embargo, los problemas prácticos se volvieron evidentes. La cadencia de disparo era extremadamente lenta, un solo disparo cada 30 a 45 minutos debido al tiempo de recarga, alineación y verificación de presión.
El cañón requería reemplazo del tubo cada 50 disparos debido al desgaste interno. A esto se sumaba la vulnerabilidad del sistema ante la aviación aliada. Cualquier ataque aéreo exitoso podía inutilizar toda la operación en minutos, a pesar de las defensas montadas. Se construyó una segunda unidad, llamada Dora, que fue desplegada cerca de Stalingrado, pero retirada antes de ser utilizada. No existen registros confirmados de disparos operacionales de Dora. Un tercer modelo, conocido como Langer Gustav, con calibre reducido a 520 milímetros y proyectado para disparar misiles experimentales de largo alcance, fue destruido en su fase inicial cuando los aliados bombardearon las instalaciones de Krupp en Essen. La idea de usar cañones gigantes no era nueva. Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania ya había construido el Gran Bertha y el Paris-Geschütz, pero el Gustav superaba por un margen abismal todo lo que se había intentado antes. Su escala lo hacía incompatible con la guerra móvil que se imponía en la segunda mitad del conflicto. Cada vez más, la artillería pesada era reemplazada por aviación táctica, cohetes como el Quinto E-2 y sistemas móviles de lanzamiento múltiple. Los informes del alto mando alemán posteriores al uso de Gustav reconocían que, aunque técnicamente impresionante, el sistema había consumido recursos desproporcionados en comparación con su efectividad estratégica. Las municiones eran caras, el transporte lento y predecible, y el uso estaba limitado a objetivos estáticos, raramente presentes en frentes móviles. Un solo bombardeo exitoso habría podido destruir el Gustav, anulando meses de preparación. En 1945, al acercarse el frente soviético a territorio alemán, el Gustav fue parcialmente desmontado y posteriormente saboteado por sus propios operadores cerca de Auerbach, en Baviera, para evitar su captura. Las fuerzas estadounidenses encontraron fragmentos del arma, incluyendo secciones del tubo, ruedas y documentación técnica parcial. Parte de estos restos fueron enviados a análisis en Aberdeen Proving Ground, mientras que otros se perdieron. A nivel técnico, el Gustav era impecable, preciso, potente y estructuralmente sólido. Pero su diseño respondía a un tipo de guerra estática y planificada que ya no existía en 1942. La guerra moderna exigía movilidad, adaptabilidad y despliegue rápido. El Gustav no podía trasladarse con agilidad, no podía disparar en movimiento y necesitaba semanas de preparación logística. Era una solución del pasado implementada en un conflicto de futuro. Sin embargo, su construcción no fue inútil desde el punto de vista del desarrollo armamentístico. Muchos de los avances en metalurgia, control de presión, materiales compuestos y estructuras ferroviarias reforzadas utilizados para el Gustav fueron reaprovechados en sistemas industriales posteriores, tanto civiles como militares. Las técnicas de ensamblaje, calibración de grandes tubos y manejo de retroceso a gran escala influenciaron el desarrollo de lanzadores espaciales soviéticos y estadounidenses en décadas posteriores. En su esencia, el Gustav fue una obra de ingeniería colosal. No tenía comparación en términos de tamaño o potencia, y su sola existencia exigía una organización industrial y logística extremadamente sofisticada. No era un arma convencional, era una pieza de artillería que exigía su propio ejército para operar. El Gustav no era móvil, no era versátil y no era reproducible en masa. Pero durante 2 semanas en Sebastopol fue el cañón más poderoso del mundo. Perros bomba, el horror del frente oriental. Mientras los Panzer alemanes avanzaban sin oposición efectiva por las vastas estepas soviéticas en 1941, el Ejército Rojo enfrentaba una limitación crítica: la falta de armas antitanque capaces de detener blindados modernos como el Panzer IV, el Tigre I o el Stug 3. Esta carencia estructural llevó a la implementación de soluciones no convencionales. Entre ellas, una de las más radicales fue el uso de perros explosivos como unidades antiblindaje vivientes. El proyecto no fue improvisado, fue el resultado de investigación sistemática iniciada varios años antes del conflicto. En 1935, la Dirección de Servicio Militar Canino, VVK, comenzó a experimentar con el uso de perros en aplicaciones militares ofensivas. Las doctrinas soviéticas anticipaban conflictos mecanizados con enemigos tecnológicamente superiores, especialmente en escenarios donde las fuerzas soviéticas pudieran verse superadas numéricamente o en capacidad de fuego.
La URSS ya utilizaba perros en funciones de mensajería, rastreo y rescate, pero la conversión de estos animales en armas guiadas era un paso más allá. La metodología central se basaba en el condicionamiento operante. Se entrenaba a los perros, principalmente pastores alemanes y cruces de gran tamaño, para asociar los vehículos blindados con comida. Durante semanas los animales eran alimentados exclusivamente bajo tanques soviéticos estáticos. Luego se introducía ruido de motores y movimiento lento. La progresión llegaba hasta vehículos reales en marcha. En teoría, esto generaba una respuesta automática. Al escuchar o ver un tanque, el perro se dirigía instintivamente bajo él en busca de alimento. La carga explosiva estándar consistía en 10 a 12 kilogramos de TNT o RDX, instalados en un arnés de lona reforzada. Este arnés estaba diseñado para distribuir el peso de forma equilibrada y permitir movilidad completa. Una palanca vertical sobresalía sobre el lomo del animal, activando el detonador por contacto cuando el perro se introducía bajo el chasis del vehículo. El sistema no utilizaba temporizadores ni control remoto en su versión original. La explosión se producía por contacto físico directo. Cada unidad de combate con perros bomba operaba como un pelotón especializado, compuesto por 27 perros divididos en escuadras de 9, cada una con sus manejadores. Estos soldados recibían formación específica en etología canina, señales tácticas de despliegue y protocolos de evacuación en caso de error. El transporte hacia el frente se realizaba en camiones Gaz AA adaptados con compartimentos ventilados. Los animales eran desembarcados a corta distancia de las líneas alemanas y liberados al recibir señal visual o auditiva. El primer despliegue significativo tuvo lugar en el otoño de 1941 durante las operaciones defensivas previas a la batalla de Stalingrado. Informes operativos del 62º Ejército indican la destrucción de 3 vehículos alemanes durante un ataque sincronizado. Sin embargo, surgieron inmediatamente problemas críticos. Muchos perros, entrenados con tanques soviéticos, no diferenciaban adecuadamente los blindados enemigos y propios. En más de una ocasión, los animales regresaron hacia las trincheras soviéticas, activando la carga en posiciones aliadas y causando bajas significativas. En la campaña del Cáucaso, una unidad del Frente Transcaucásico sufrió un fallo total. Bajo intenso fuego artillero, los perros se desorientaron, corrieron en múltiples direcciones y provocaron explosiones descontroladas. Las bajas incluían tanto personal soviético como animales propios. Estos eventos confirmaron una de las limitaciones estructurales del sistema, la imposibilidad de controlar el comportamiento animal en condiciones reales de combate. El alto mando alemán no tardó en reaccionar. Se implementaron contramedidas específicas. Se ordenó la ejecución inmediata de cualquier perro visto en zonas de combate, se establecieron patrullas cinofóbicas y se emitieron boletines tácticos que advertían sobre el posible uso de animales como minas móviles. No obstante, distinguir entre animales civiles y entrenados era difícil en zonas rurales del Frente Oriental, reduciendo la eficacia de estas medidas. Pese a los fracasos iniciales, el programa continuó. Se introdujeron modificaciones técnicas para mejorar la fiabilidad. Una versión actualizada del arnés incluía liberación automática de la carga si el perro no alcanzaba un objetivo en tiempo estimado. Otra variante incorporó detonación remota, mediante cable o radiofrecuencia, aunque esta tecnología estaba limitada por interferencias y por la fragilidad de los dispositivos en combate real. Para mejorar la identificación de objetivos, se entrenaron perros usando vehículos alemanes capturados, evitando así la confusión con unidades soviéticas. El mayor despliegue documentado de perros bomba ocurrió durante la batalla de Kursk en 1943. Más de 300 perros fueron utilizados en ataques masivos contra las unidades blindadas alemanas del Grupo de Ejércitos Centro. Los resultados fueron mixtos. Si bien se lograron dañar o destruir 56 tanques según cifras soviéticas, muchos animales murieron antes de alcanzar sus blancos o detonaron fuera de alcance. Aún así, la presencia de perros explosivos en el campo generó un efecto psicológico disuasorio entre algunas unidades alemanas. El programa no desapareció tras el final de la guerra. Fue reabsorbido por doctrinas de defensa en profundidad durante la Guerra Fría.
La idea de negar el paso de blindados enemigos en zonas de avance previsible, mediante el uso de animales entrenados como minas móviles, se mantuvo en manuales técnicos del Pacto de Varsovia. Documentos soviéticos desclasificados en los años 90 revelan que estos sistemas fueron reentrenados para actuar contra columnas blindadas de la OTAN en regiones como Polonia, Rumanía y Ucrania Occidental. Durante la ocupación soviética de Afganistán, informes no confirmados sugieren que se realizaron pruebas de despliegue en zonas urbanas, especialmente para vigilancia y negación de accesos a túneles utilizados por insurgentes. No hay evidencia pública de que se utilizaran operativamente en combate, pero el interés persistía. El último documento oficial relacionado con perros bomba aparece fechado en 1996 como parte de un plan de contingencia ruso para posibles conflictos en Chechenia. En términos de efectividad, los perros bomba representaron un arma de alto riesgo y rendimiento variable. Su éxito dependía de factores impredecibles como clima, visibilidad, estado mental del animal y situación táctica en evolución. A diferencia de minas estáticas o armas antitanque portátiles como el PTRD-41, el perro era una plataforma semiautónoma no confiable, pero su costo de producción era bajo, requería poca tecnología avanzada y su entrenamiento podía completarse en pocas semanas, haciéndolo viable para un ejército con recursos limitados. La persistencia del programa durante más de 6 décadas demuestra que, en términos militares, el concepto no fue descartado. Se consideró una herramienta útil para tareas específicas, negación de área, defensa de instalaciones o sabotaje selectivo. Además, su despliegue generaba incertidumbre táctica al obligar al enemigo a destinar tiempo, recursos y atención a una amenaza difícil de predecir. En el análisis técnico, los perros bomba deben ser comprendidos como una plataforma primitiva de arma guiada no tripulada, en cierto modo precursora de tecnologías modernas como los drones suicidas, con la diferencia crucial de que el vector era biológico. El principio de ataque dirigido mediante trayectoria autoinducida basada en entrenamiento externo fue posteriormente adaptado al ámbito electrónico. En muchos sentidos, estos sistemas anticiparon problemas que luego enfrentarían los desarrolladores de misiles autónomos: identificación de blancos, interferencia del entorno y fiabilidad bajo condiciones extremas. A diferencia de conceptos más complejos como el Kugelpanzer o el Bat-Bomb, los perros bomba no necesitaban cadenas de suministro sofisticadas, ni líneas de montaje, ni recursos industriales. Su despliegue era logísticamente sencillo y podía adaptarse a frentes cambiantes. Esto explica su longevidad en doctrinas militares de bajo costo con alto impacto potencial. Aunque nunca fueron un arma decisiva, su implementación en cientos de ocasiones, en frentes abiertos, trincheras, pueblos y áreas fortificadas, los convierte en una de las herramientas más inusuales y técnicamente concretas dentro del repertorio táctico del siglo XX. Representaron una solución funcional, aunque limitada, a una necesidad operativa real. Bat-Bomb, murciélagos con napalm. La carta que cambió el curso de la guerra biológica llegó a Franklin Roosevelt desde un lugar inesperado: la consulta dental de Little S. Adams en Pensilvania. Tras observar murciélagos en las cuevas de Carlsbad, Adams propuso una idea tan extravagante que el presidente la consideró suficientemente loca para funcionar: convertir mamíferos voladores en vectores de bombas incendiarias contra las ciudades japonesas de madera y papel. Roosevelt derivó la propuesta al Departamento de Guerra, iniciando el proyecto X-Ray bajo supervisión del Dr. Louis Fisher del Harvard Chemical Laboratory. La experiencia previa de Fisher con napalm lo convertía en el candidato ideal para resolver los desafíos técnicos de miniaturizar armas incendiarias hasta escalas transportables por murciélagos. La selección de especies se centró en Tadarida brasiliensis mexicana, murciélagos de cola libre abundantes en el suroeste estadounidense. Estos animales presentaban características ideales: capacidad de carga proporcional significativa, comportamiento predecible de refugio en estructuras y resistencia a variaciones de altitud y presión durante transporte aéreo. Las bombas incendiarias individuales pesaban 17 gramos, conteniendo napalm concentrado suficiente para iniciar incendios en materiales combustibles. Los temporizadores químicos proporcionaban retrasos de 20 a 30 minutos, permitiendo que los murciélagos encontraran refugio en estructuras antes de ignición.
Los sistemas de fijación empleaban clips miniaturizados y collares quirúrgicos que no interferían con movilidad natural. Los contenedores cilíndricos especializados mantenían hasta 1040 murciélagos en hibernación inducida mediante refrigeración controlada. Esta aproximación aprovechaba respuestas fisiológicas naturales a temperaturas reducidas, manteniéndolos inactivos durante vuelos de bombardeo. Los sistemas de paracaídas controlaban velocidad de descenso para dispersión gradual en patrones que maximizaban cobertura del área objetivo. Las pruebas en Muroc, California, incluyeron evaluación comportamental tras hibernación artificial, análisis de patrones de dispersión aérea y verificación de temporizadores bajo condiciones variables. Los experimentos confirmaron que los murciélagos seguían instintos naturales de refugio, buscando espacios oscuros típicos de áticos y sótanos donde incendios podrían propagarse rápidamente. En mayo de 1943, un escape accidental en Carlsbad Army Airfield validó inadvertidamente la efectividad destructiva. Varios murciélagos equipados con dispositivos incendiarios se refugiaron en hangares de la base, iniciando incendios no controlados que destruyeron instalaciones de mantenimiento. Este incidente, documentado como verificación no intencional, reforzó la confianza en la viabilidad técnica del concepto. Pruebas controladas posteriores utilizaron maquetas de ciudades japonesas que reproducían métodos de construcción tradicionales. Los resultados confirmaron que un bombardero B-24 cargado con contenedores podría iniciar más de 3.500 focos simultáneos distribuidos a través de un área urbana extensa, superando cualquier ataque incendiario convencional. Sin embargo, el mantenimiento de poblaciones masivas de murciélagos requería instalaciones especializadas, personal entrenado y sistemas de alimentación que demandaban recursos significativos. La coordinación con operaciones de bombardeo presentaba complicaciones relacionadas con sincronización, navegación y procedimientos de liberación que requerían modificaciones extensivas de aeronaves. El factor tiempo resultó crítico. Mientras el proyecto X-Ray progresaba, el proyecto Manhattan avanzaba hacia producción nuclear que prometía capacidades destructivas superiores a cualquier sistema convencional. En agosto de 1944, el general Leslie Groves solicitó prioridad absoluta para recursos, resultando en cancelación oficial del programa de murciélagos. La decisión reflejó cálculos estratégicos que priorizaban concentración nuclear sobre dispersión experimental. Los analistas concluyeron que, aunque técnicamente viable, el sistema requeriría periodos de desarrollo que excedían cronogramas operacionales para concluir la Guerra del Pacífico. Los archivos permanecieron clasificados hasta 1960, cuando la desclasificación parcial reveló la extensión completa del programa. Los murciélagos supervivientes fueron liberados en reservas naturales, donde se reintegraron sin efectos adversos prolongados. El Bat Bomb confirmó que conceptos aparentemente absurdos pueden demostrar viabilidad técnica cuando se aplican recursos adecuados y metodología científica rigurosa. Su cancelación no reflejó fallo técnico, sino evolución estratégica hacia capacidades nucleares que hicieron innecesarios métodos no convencionales, independientemente de su efectividad demostrada en pruebas controladas. Great Panjandrum, la ruina rodante británica. Pocas armas en la historia militar han combinado ambición técnica extrema con resultados tan espectacularmente catastróficos como el Great Panjandrum. Esta rueda explosiva, propulsada por cohetes, representó el punto culminante de la experimentación británica durante la preparación para Normandía, un dispositivo que prometía revolucionar la guerra anfibia, pero que terminó siendo más peligroso para sus operadores que para el enemigo. El Directorate of Miscellaneous Weapons Development concibió el Panjandrum como solución radical para las defensas costeras del muro atlántico. Los planificadores reconocían que los muros de hormigón y obstáculos antitanque alemanes requerirían cargas explosivas masivas colocadas con precisión, una tarea que excedía las capacidades de la artillería naval o bombardeo aéreo convencional. La configuración consistía en dos ruedas gigantes de madera contrachapada de 3 metros de diámetro, conectadas por un eje central que alojaba 1.800 kilogramos de explosivos de alto poder. Cohetes Cordite RP-3 instalados radialmente alrededor del perímetro proporcionarían propulsión direccional
impulsando teóricamente el dispositivo a través de la playa hacia fortificaciones objetivo. El concepto operacional asumía lanzamiento desde embarcaciones en aguas poco profundas, seguido por movimiento autopropulsado mediante activación sincronizada de cohetes. Sin sistemas de control remoto ni dirección activa, la trayectoria dependía completamente de sincronización precisa y resistencia uniforme de las ruedas en superficies variables. Esta dependencia de condiciones ideales se convirtió inmediatamente en la debilidad fundamental del sistema. Las pruebas comenzaron en septiembre de 1943 en Westward Ho, Devon, una playa seleccionada por similitud topográfica con Normandía, pero cuya naturaleza no clasificada permitió observación no autorizada por civiles e incluso filmación por PATE News. El primer ensayo reveló problemas catastróficos. El encendido asincrónico de cohetes causó rotación descontrolada, inclinación lateral severa y pérdida total de dirección. El Panjandrum giró violentamente, se desplazó fuera del curso planificado y se detuvo cuando múltiples cohetes se desprendieron debido a fuerzas centrífugas excesivas. Los intentos de corrección incluyeron una tercera rueda estabilizadora central y cables guía conectados a controles costeros. Estas modificaciones introdujeron complicaciones adicionales sin resolver los problemas fundamentales. La tercera rueda interfería con capacidad para atravesar obstáculos, mientras los cables se enredaban con cohetes en rotación y se rompían durante las primeras fases del movimiento. El desprendimiento de cohetes durante operación creaba peligros extremos para observadores y personal técnico. Los cohetes liberados volaban impredeciblemente con propelente sin quemar, impactando en posiciones de observación y obligando a suspensiones temporales mientras se revisaban protocolos de seguridad. La demostración más documentada ocurrió ante oficiales superiores y representantes del Ministerio de Suministro, diseñada para mostrar viabilidad antes de aprobación para producción. El Panjandrum recorrió apenas 40 metros antes de experimentar fallo catastrófico. Múltiples cohetes se desprendieron simultáneamente, causando pérdida total de propulsión y detonación parcial de explosivos debido a daños en sistemas de seguridad. Los observadores oficiales concluyeron que el dispositivo presentaba riesgos inaceptables para fuerzas aliadas, incluyendo detonación prematura, trayectoria impredecible hacia tropas propias y fragmentación peligrosa en áreas densamente ocupadas por personal militar. La evaluación final determinó que ninguna modificación factible podría resolver las limitaciones fundamentales de estabilidad y control. El programa fue cancelado oficialmente en 1944, liberando recursos para proyectos con mayor probabilidad de contribuir efectivamente a las operaciones normandas. Ningún Panjandrum fue desplegado durante el día D. Los prototipos fueron desmantelados, con materiales recuperables redirigidos hacia sistemas convencionales. Los componentes explosivos se transfirieron a unidades de ingenieros para demolición estándar, mientras los sistemas de cohetes fueron analizados para aplicaciones en proyectos de misiles que incorporaron controles activos para superar las limitaciones evidenciadas. El Great Panjandrum ilustra perfectamente cómo la ambición técnica sin consideración adecuada de principios físicos fundamentales puede producir sistemas que, aunque conceptualmente innovadores, fallan espectacularmente en aplicación práctica. Su desarrollo demuestra tanto la disposición británica para explorar soluciones radicales durante crisis como la importancia crítica de pruebas exhaustivas para identificar problemas sistémicos antes de comprometer recursos en producción operacional. Kugelpanzer, el tanque rodante. En los sótanos del Museo de Tanques de Kubinka reposa uno de los misterios más profundos de la Segunda Guerra Mundial. Un vehículo blindado de configuración esférica cuyo propósito, origen específico y circunstancias operacionales desafían décadas de investigación especializada. El único Kugelpanzer conocido representa el ejemplo más extremo de experimentación alemana en diseño vehicular, un artefacto que parece más apropiado para ciencia ficción que para campos de batalla históricos. Las tropas soviéticas descubrieron este enigma durante la ocupación de Manchuria en agosto de 1945, aunque las circunstancias exactas permanecen sin documentar.
La evidencia circunstancial sugiere hallazgo en instalaciones japonesas, posiblemente como resultado de transferencias tecnológicas del eje, que incluían torpedos avanzados, motores de cohetes, y otros desarrollos alemanes transportados por submarinos de clase 9D. Las dimensiones confirman diseño para operación individual: 1.5 metros de longitud, 1.2 metros de altura, 1 metro de anchura. La configuración estructural se basa en 2 ruedas metálicas completamente cerradas formando los lados, conectadas por un compartimento central cilíndrico que contiene la cabina del operador. Un rodillo estabilizador trasero previene volcamiento durante movimiento irregular. La protección blindada es deliberadamente ligera, entre 5 y 8 milímetros de espesor, suficiente únicamente contra fragmentos o fuego de armas pequeñas a distancias moderadas. Esta limitación indica claramente que el vehículo evitaba combate directo, sugiriendo roles que enfatizaban sigilo, reconocimiento o apoyo especializado más que capacidad de enfrentamiento frontal. El acceso requiere adoptar posición casi fetal dentro del espacio extremadamente confinado, limitando severamente la duración operacional debido a fatiga física y claustrofobia. Esta configuración indica uso previsto para misiones breves o aplicaciones especializadas que justificaban las limitaciones extremas de habitabilidad. La visión se proporciona mediante ranura frontal protegida por cubierta deslizante, pero sin sistemas ópticos avanzados, visores telescópicos o equipamiento de puntería típico de vehículos militares. Esta ausencia sugiere dependencia de observación directa, limitando efectividad en condiciones de visibilidad reducida. No existen puntos de montaje identificables para armamento, aunque especulaciones sugieren espacio posible para ametralladora ligera coaxial con la ranura de visión. Sin embargo, la ausencia de evidencia física de sistemas de armas, munición o mecanismos de control refuerza conclusiones de que no fue diseñado para combate directo. El sistema de propulsión original fue removido o nunca estuvo completo durante captura, complicando análisis de capacidades de movilidad. Evaluaciones técnicas sugieren que un motor pequeño de motocicleta habría proporcionado potencia adecuada, con transmisión diferencial, controlando ruedas laterales para maniobras direccionales. La ausencia de suspensión convencional indica dependencia en ruedas grandes para absorción de impactos. Las marcas de fabricación confirman origen alemán asociado con Krupp, pero no existen registros en archivos desclasificados que documenten especificaciones, números de producción o asignaciones operacionales. Esta ausencia sugiere clasificación extrema o desarrollo bajo autoridad especial que evitaba canales administrativos normales. La teoría más plausible propone empleo como vehículo de reconocimiento para infiltración sigilosa, aprovechando su perfil visual inusual que confundiría identificación a distancia. La forma esférica proporcionaría camuflaje efectivo cuando inmóvil, especialmente en terreno con vegetación densa donde podría confundirse con formaciones naturales. Teorías alternativas sugieren uso como vehículo de enlace para comunicaciones entre posiciones aisladas, aprovechando tamaño compacto para movilidad en túneles, trincheras o áreas urbanas donde vehículos convencionales no podrían operar. Esta aplicación explicaría blindaje ligero y ausencia de armamento, dependiendo de sigilo más que protección. Una tercera hipótesis propone función defensiva especializada para instalaciones críticas como aeródromos o depósitos, donde patrullaje perimetral proporcionaría vigilancia continua sin personal dedicado. El diseño compacto permitiría operación en espacios confinados típicos de instalaciones subterráneas o búnkers. La presencia en Manchuria confirma transferencia desde Alemania como parte de intercambios tecnológicos que incluyeron múltiples prototipos transportados por submarinos alemanes. El hecho de que solo un ejemplar haya sido descubierto sugiere que nunca progresó más allá de fase experimental o que producción fue extremadamente limitada. La ausencia de vehículos similares en teatros europeos indica que el concepto no fue adoptado operacionalmente por fuerzas alemanas, posiblemente debido a limitaciones prácticas manifestadas durante pruebas iniciales. Análisis contemporáneos han sido limitados por restricciones de acceso y políticas de preservación que previenen desmontaje para inspección interna detallada. El Kugelpanzer permanece como testimonio tangible de la experimentación radical alemana
cuando presión operacional e ideología del Wunderwaffe impulsaron exploración de conceptos que desafiaban principios establecidos del diseño vehicular. Su existencia confirma la disposición alemana para investigar configuraciones extremadamente no convencionales, incluso cuando divergían dramáticamente de paradigmas militares tradicionales. Su preservación en Kubinka asegura que futuras generaciones puedan estudiar evidencia física de uno de los experimentos más inusuales en desarrollo de vehículos blindados, proporcionando perspectivas sobre los límites de innovación técnica bajo guerra total y la disposición de organizaciones militares para explorar soluciones radicales cuando métodos convencionales parecen inadecuados para desafíos operacionales específicos.